Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo, en la operación Juan Martín. Bueno, un programa que día a día vamos conociendo nuevos poetas. Desde el 2014 estamos investigando en cada lugar, ¿no?, en cada provincia, a distintos tipos de poetas que se abren, ¿no?, y que nos cuentan acerca de por qué surgió en ellos el tema de la escritura. Y bueno, y a partir de ahí las charlas desembocan realmente en charlas de café donde podemos entrar en la poesía y sacarla de esos lugares donde algunos capaz la quieren ubicar como un trono majestuoso solo para algunos. Y nosotros acá en el programa, desde el primer momento en que decidimos hacerlo, fue para poder lograr que la poesía se difunda y que no sea de unos pocos, sino que pueda llegar a todos, que sea de todos y para todos. Ha tenido mucho tiempo, ¿no?, mala prensa la poesía, sale capaz los suplementos literarios solamente difunden a aquellos poetas conocidos, que está buenísimo, pero considero también que deberían abrirse y poder dar espacio, ¿no?, a todos aquellos que de Jujuy a Tierra del Fuego están escribiendo, están creando muchísimo, porque hay efervescencia poética, se está publicando mucho, las editoriales independientes constantemente están, me entero que aparece una, otra, bueno, buenísimo eso. Hoy voy a entrevistar a un poeta, Rubén Reches, que nació en Buenos Aires en 1949, es poeta, autor, compositor, intérprete de canciones, profesor de francés, fue miembro del taller literario Mario Jorge de Lelis, vivió en Francia desde 1976 hasta 1980, sus libros Arrabal de Esferas 1984 y Poesía Reunida, que ahora nos va a contar bien acerca de sus libros. Tradujo diversas obras de narrativa de Víctor Hugo, Flaubert, las poesías completas de Villon, poemas de Víctor Hugo, poetas franceses, bueno, letras de Brassens, que también vamos a escucharlo porque grabó un disco y vamos a escuchar sus temas. También grabó el disco Canciones Artesanales para el sello Mandioca. Y lo tenemos acá con nosotros. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Claudia? ¿Qué decís? Realmente un placer que estés acá y que podamos charlar y que nos cuentes bien sobre tu vida. Y a mí me cuesta mucho venir acá y un día gris y además tener que hablar de mí, qué feo. No, al contrario, hermoso. No, digo en chiste, sí, ¿a quién no le gusta hablar un rato de sí mismo? Contanos, Rubén, bien desde tus comienzos, porque siempre empiezo las entrevistas, ¿no?, basándome en los comienzos, en la infancia. ¿Cómo llegó a vos la literatura? A través de mi hermano que tenía 13 años más que yo, era poeta. Digamos que cuando yo tenía 7 años, él publicó su libro escribiendo participaba de un grupo en donde participó Juan Gelman, Carlos Alberto Brocato y otros poetas conocidos de la Mangieri. En el año, bueno, si yo tenía 7 años, en el año 1957, ahí publicó mi hermano y escribía con pasión y yo lo veía escribir, y en mi casa se decían poemas, Lorca, la discusión entre mi hermano y mi mamá. Mi hermano era muy de izquierda y entonces sostenía que Neruda era mejor que Lorca, y mi mamá no era tan de izquierda y sostenía que Lorca era mejor que Neruda, y esas cosas las viví naturalmente, y hasta que
a los 14 años descubrí primero un poeta que no es un gran poeta ni un mediano poeta, que es un poeta de los llamados populares porque escriben de una determinada manera, no un poeta popular como Neruda o Raúl González Tuñón, un poeta menos importante que ellos, pero para mí fue muy importante, fue Héctor Gagliardi. Mi hermano me retaba porque yo lo leía, entonces yo lo leía a escondidas. Y bueno, ¿Y vos qué sentías cuando lo leías? Que el mundo estaba allí, que los personajes de Gagliardi, que no era un gran poeta, no lo voy a repetir ninguna vez más, porque qué culpa tiene de lo que me parezca a mí su obra, pero me fue muy enriquecedora. Sí, el mundo estaba tan formado por los personajes de los poemas de Gagliardi que por la gente que yo encontraba en la vida. Y después, un día, entendí cómo había que leer a Raúl González Tuñón, que los libros de Tuñón estaban todos en mi casa por mi hermano, y después García Lorca, y después los poetas del siglo de oro español. Y bueno, y fui escribiendo cada vez, digamos, iba variando las formas, estaba buscando formas para escribir, tenía 16, 15 años, y hasta que un día de mis 20 años mi hermano me dice: acá tenés que ir acá. Era la primera reuniones del taller Mario Jorge de Lelis. O sea que mi hermano tuvo una influencia enorme en mí, enorme. Y bueno, probablemente, sin duda, por él soy poeta. Y cuando vos empezaste a escribir y a mostrarle. Yo a mi hermano no le mostraba. ¿No? No, cuando le hubiera mostrado, y cuando realmente no, digamos, esas timideces, esas vergüenzas se diluyen, mi hermano murió en un accidente. Así que nunca... sé que leyó poemas míos, él los leía, yo además usaba las tácticas que usa todo adolescente, no le mostraba nunca, pero dejaba puestos poemas, en la mesa, en mi escritorio. Quería ser leído. Y yo sé que él hablaba de mí con mis viejos, en relación con la poesía. Y cuando vos empezaste a ir al taller literario, contanos bien tu experiencia en el taller y también si es bueno hacer taller. Yo pienso que toda actividad que tiene que ver con la poesía para un poeta es bueno ir allí. Conocí a Daniel Freidenberg, a Jorge Aulicino, a Jorge Asís, a Guillermo Boido, a Leonardo Moledo, a mi prima no, porque ya la conocía de antes, a Raquel Hausliber. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, a Irene Cruz, pero bueno, no, y de los que me olvido también los conocí, me enriquecieron la vida de los 20 años. Y sí, y la gente que organizó el taller, que era gente mayor, bastante mayor que nosotros, de 40, 45, 50 años, José Murillo, un novelista, y un escritor de unos 75 años, que en esa época 75 años me parecían ser como ahora 140, que era Gerardo Pisarello, un escritor de la Mesopotamia, no sé cuál de las provincias de la Mesopotamia, no de la Mesopotamia oriental, de Egipto, de allá, ¿no? De acá, Entre Ríos, Corrientes o Misiones. Y vos en el taller, primero, ¿cuánto tiempo fuiste y qué es lo que te brindó el taller? Me olvido de Lucina Álvarez, que fue desaparecida, y de Oscar Barros, el marido de Lucina, que fueron desaparecidos y que fueron dieron mucha alma al taller también.
Sí, escucho tu pregunta. ¿Cuánto tiempo fuiste al taller y qué es lo que te dejó? Me dejó amigos, me dejó lecturas y eso. Y yo iba avanzando, me iba desarrollando en la escritura. En el taller empecé a escribir bien. En esa época, a los 20 años, empecé a escribir poemas, algún poema que está en mi poesía reunida. Y después me fui de la Argentina, me fui a Francia. Otra cosa en la que mi hermano influyó mucho es en mis canciones. Digamos que no hice una carrera en la canción, pero escribí unas cuantas que me parecen interesantes, que me parecen buenas, muy buenas, y ahora las estoy difundiendo por este boom de la poesía, y que hay tantos lugares en donde la gente se reúne a escuchar. Yo, además de decir poemas, canto. Ah, mira, está bueno eso. Bueno, vos sabés que estuve con tu hermano en una época, en el año 1982, creo, cuando grabé este disco. ¿Cómo se llama el disco? El disco Canciones Artesanales. Y ahora lo pienso hacer mejor, técnicamente mejor. Pasaron, no sé, 30 y pico de años. Sí, un montón. Y decime, ¿y tus temas, si vos tenés página web, algo que la gente te pueda...? Todavía no, estoy en Facebook, pero todavía no tengo página web. Creo que no. No, tengo las páginas de Facebook que se tienen, las dos. Pero estoy en eso, estoy trabajando. Mis hijos cantan, son músicos. Uno está terminando letras y saben mucho más que yo de Facebook. Y mi hijo mayor tiene aparatos y los maneja bien. Y entonces estamos pensando en grabar canciones mías, no sé si como un CD o tener juegos de 2 canciones y ponerlos en internet, ponerlas en YouTube. Sí. ¿Y cómo se dio esto? Hasta ahora estamos hablando de cómo llegó, ¿no? El tema de la literatura a través de tu hermano y que vos empezaste a escribir. ¿Y el tema de la música, cómo se dio? La música es porque en mi familia mandaban a estudiar música a los chiquitos. Me pudría estudiar. Yo me escapé cuando la pobre profesora de piano que venía a mi casa venía a darme la clase y yo me escapaba por una puerta y me iba a un patio del fondo y mi hermano bajaba a correrme, así daba clases de música yo. Pero a los 14, 15 años empecé a estudiar guitarra y ya me interesaba más. Sí, la música, a mí me gusta la canción. La canción me parece que es el lugar en donde yo puedo poner más poesía. La canción, el tango. Después el resto conozco poco, pero soy un conocedor de la canción francesa, de la canción europea en parte, y bueno, hice canciones que voy a tratar de que queden, como todo el mundo está buscando quedar de alguna manera. ¿Y el tango qué representa en vos? El tango es el fundamento de mi desarrollo como cantautor, poeta. Fue lo primero fue el folclore, pero esa fue una elección en la que ayudó mi hermano, digamos, pero el tango fui yo solo. ¿Y a qué? Un día de mis 13 años lo escuché a Rivero cantar Fangal en la televisión y me dije, entonces ya al día siguiente o a la semana siguiente mi papá y mi mamá me acompañaron al Centro Cultural del Disco y me compraron el disco Edmundo Rivero canta Discépolo. Y bueno, y ahí tuve 5 o 6 años en donde no cantaba otra cosa que tango. Pero después después aprendí bien francés y conocí a Brassens y me fui a vivir a Francia en una época en que era bueno irse. Vos te fuiste 76. Claro.
Y contanos, cuando llegaste allá, ¿qué hiciste? Bueno, yo cuando llegué allá, yo fui enviado por la Alianza Francesa para hacer unos cursos, pero a las noches iba a cantar tango sobre todo, y después algunas canciones francesas que hice yo, pero sí, sobre todo cuando vivía en el sur, fue un momento de mi vida en que canté bastante en las facultades. Además, en el sur interesaba mucho el castellano, y no se conocía el tango. Entonces, bueno, estuve... ¿Te costó adaptarte? ¿Allá? Sí. No, porque digamos que la supuesta hostilidad que tienen los países a donde llega un extranjero tiene en gran medida que ver con el idioma. Si vos tardás 5 minutos en decir algo que tendrías que decir en 10 segundos, no podés establecer una relación muy fluida con la gente. Pero si no, la gente magnífica, buena, mala, histérica, simpática, la gente como acá. Y estando allá, bueno, contanos bien, vos bueno, yo te dedicaste a escribir, a cantar. Sí, me dediqué a escribir y a cantar sobre todo en Montpellier, en el sur, y a escribir más bien en París. Y el tema de la escritura, ¿no? Cuando uno viaja y capaz está en otro ámbito de donde fue criado y donde pasaste gran parte de tu vida, ¿se influye eso en las letras? Bueno, hay que decir que todo lo que uno vive influye en lo que uno escribe, pero qué sé yo, había una cosa que era la siguiente: en la Argentina estaba la dictadura, yo quería volver a Argentina, y eso me impidió establecer relaciones con gente con la que hubiera querido establecer relaciones, por ejemplo con Cortázar. Con Cortázar intercambié cartas, le mandé poemas, él me hizo, como se dice ahora, su devolución. Lo vi en algunos momentos milagrosos. Lo vi una vez. Bueno, ustedes saben que Cortázar tenía algo que ver con los mendigos, con las mendigas que estaban en la calle, y uno podía decir, uno con ironía, decir que eso lo hacía en literatura, pero que jamás le iba a pasar que no era lo real. Que no era lo real, era lo que se le ocurría, lo real imaginario. Y un día estaba en el subte, miro así, me pasaron dos cosas con Cortázar. Y yo estaba en el subte, miro así, y está Cortázar con un famoso, de esos famosos vagabundos, mendigos que tiene Francia, que se llaman clochard. Estaba hablando con uno, charlando, o sea que y otra vez me pasó que yo estaba discutiendo con alguien sobre Cortázar y Sábato en un colectivo, y yo defendía la preeminencia de Cortázar por sobre Sábato, y hago así, y otra vez, y la cabeza de Cortázar está acá en la... O sea, me pasó una vez, pero me pasó, y hubiera sido una enorme casualidad. Así la casualidad aumentó muchísimo, ¿no? Que ha pasado por segunda vez, además en un medio de transporte. La verdad que no existen las casualidades. Ya lo vamos a saber dentro de muchos años. Y vos decís que le enviaste tus poemas y él te... Sí, me contestó, y no voy a decir lo que me dijo, pero me habló bien de mis poemas, me habló con mucho... De todas maneras, esa carta la perdí. Uy, qué pena. Sí. Bueno, yo no le daba mucha bolilla a las cartas, no coleccionaba. Ahora vamos a una pausa y vamos a escuchar el tema Hoy tengo cita con vos, y después seguimos charlando con Rubén Reyes.
porque al sol rey engrupido no le tengo admiración. No me da luz, pero ni cuenta me doy, hoy tengo cita con vos. Comparados con tus ojos que me hacen ir tan veloz, todos los soles son piojos, hoy tengo cita con vos. El dueño de mi posilga, porque canto a toda voz, me desaloja y yo ni cuenta me doy, hoy tengo cita con vos. Daría la tierra entera, le diría al mundo adiós, por vivir en tu pollera, hoy tengo cita con vos. Porque con la tabernera de deudas tengo un montón, me mata de hambre y yo ni cuenta me doy, hoy tengo cita con vos. Los alimentos que quiero son tu mirada y tu voz, que otros se harten con puchero, hoy tengo cita con vos. Su majestad financiera, porque me cago en su Dios, me deja seco y yo ni cuenta me doy, hoy tengo cita con vos. La fortuna porque brego es tener tu corazón, para lo demás soy ciego, hoy tengo cita con vos. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Rubén Reches. Contanos qué escuchamos recién. Sí, escuchamos Hoy tengo cita con vos, es una canción de Georges Brassens, que yo traduje, y bueno, que se llama así, J'ai rendez-vous avec vous, en francés. Brassens es... Los franceses están de acuerdo todos en decir que Brassens es la mayor figura de la canción francesa. Nace en 1921, creo. No es un tipo que, bueno, como la canción francesa tiene unos cuantos que bailan mientras van cantando, que sacan el sombrero, tienen un bastón, como por ejemplo Charles Trenet. Brassens es un tipo que simplemente se sentaba y cantaba. Y ese hombre que tenía, digamos, que disponía de pocos elementos para fascinar al público,
finalmente fue el mayor poeta de la canción francesa. Y contanos sobre tus poesías. ¿Trajiste acá algo que nos puedas leer? Sí. Nunca le digas a un poeta decirle a un poeta, mira, si necesitas leer, lee, pero rápido. Tenés todo el tiempo. Bueno, voy a leer 3 poemas. Este primero está dedicado a mi papá, a mi padre, y se llama Sastre y clientes. Ya nada puede hacerse. Estás viejo y tus clientes murieron. En la sastrería tu cuerpo va y viene trazando débiles estelas de pez de acuario. Hoy vivir es para tu alma como si te mantuvieran sumergida la cabeza en una palangana llena al ras de dolor humano. Con su lápiz rojo, el sol te circunda, te señala. Estás ahí, pero tus clientes murieron. Vos protestás, decís a quien quiera escucharte que todavía sos fuerte, que si se te antoja podés levantar por una pata la silla en que cosés sin que se te incline, que quién sabe si no sos más fuerte que tus hijos. Tus manos llenarían el local de nidos, pero tus clientes murieron. Se fueron de todas partes, se salieron de todas sus tibiezas, y ya no hay ángel que conozca el paradero de aquel que mientras lo medías hacía mohínes de galán de teatro, ni el de aquel otro, el que venía con moño, ni el del que te traía calendarios con mujeres desnudas, ni ese al que tus hijos bautizaron rinoceronte perfumado. Nunca más se los verá de lejos, llegando a tu taller, ya silbando, ya canturreando, preocupados o sumidos en sueños, unos erguidos, otros encorvados, el sombrero en la cabeza o en la mano, en los labios el cigarrillo o el soliloquio. Se fueron yendo de a uno a las entrañas de la tierra, se fueron a hacerse trajes con sastres del otro mundo. La superficie del planeta los extrañará por siempre, porque tus clientes murieron. Está muy bueno, Bueno, muy muchas bueno, gracias. Y ahora nos vas a leer de tu libro, de Poesía Reunida. De Poesía Reunida, un poema que escribí en Montpellier justamente, y se lo dedico a Leonardo Moledo. Una lluvia asombrosa acaba de caer, una lluvia mágica. Sus gotitas no eran agua, sino vallejos. Cada una tenía la cara y el cuerpo de un vallejo envuelto en un minúsculo sobretodo oscuro y cubierto con un casi microscópico sombrero. Fue una lluvia, más lenta que las de agua, de millones de vallejitos
que caían sobre la ciudad, deshaciéndose al llegar al suelo en un plaf tristísimo y dulce. Y dando la mano a sus hilos y a sus sonidos, me vine al perdido Buenos Aires, a este, por donde irisados e inmortales andábamos con tristezas así. Y ahora, maravillosa lluvia. Es como si estuvieran por llamar a la puerta los amigos viejos, los dispersos, los muertos, y como si la noche de invierno fuese todavía tibia y amiga. Estamos escuchando a Rubén Reches con sus poemas que forman parte del libro Poesía Reunida. El programa de hoy, bueno, lo estamos dedicando a Buenos Aires y tenemos el placer de tenerlo acá en el estudio a Rubén. ¿Cómo se llama el poema que nos vas a leer? El título es como el primer verso, a los viejos, que es parte del primer verso, dedicado a Lidia Schichman, una gran música realmente, que le puso música, y esto es una canción, además de ser es una canción que está en este disquito. A los viejos les gusta más que a nadie caminar bajo el sol en el invierno, tomar a largos sorbos té caliente y, cuando hay viento afuera, estar adentro. Si es que se cuece algo en la cocina, no se quieren mover de ahí los viejos. Poco antes de que el frío los encierre, aún sin saber por qué, buscan el fuego, y por eso a sus días los ocupan en tal parte calentadores, termos, carbón, estufas, edredones, gorros, mañanitas, bufandas y chalecos. ¿Y tenés otro poema y después seguimos con la entrevista? Sí. Si querés leo todo el libro y después... Bueno, voy a dedicar uno dedicado a la memoria de mi madre, Hanne Schichman de Reches. Mamá me está peinando. Vienen horas felices. Nos íbamos de compras a tiendas Gatti Chávez. Mamá está preparada. Corra a buscar las llaves. Qué poco la recuerdo sin sus cabellos grises. No avisa. El peluquero me encaja en la sillita. Así lo desplumaban al pollo de la feria. En la foto aparezco rapado, cara seria, ojos entrecerrados, zapatos con tirita. Me decían que duerma, que las brujas no estaban, que todas se volaron esa noche a la luna. En la pieza la cama está cerca de la cuna. Mi papá se trepaba sobre mamá, luchaban. Hoy es mi cumpleaños, hacen ronda los tíos. El que murió demente, la que murió sin pechos,
el que murió en la cárcel con los dedos deshechos, dan vueltas, baten palmas, danzan ritmos judíos. Una nena, jugamos, es ella la invitada, tomá los cubos blancos y prestale los rojos. Se abrían y cerraban como puertas sus ojos. Su boca era un pianito de madera rosada. Muevo la bicicleta, se me cae, me hiero. Empieza a salir sangre de mis rodillas frías. No hay manos que no sean más grandes que las mías. No quiero que me toquen, que me curen, no quiero. Espacio donde hay nidos y donde hay acordeones, luz, y mi hermano que es el rey de los vientos. Nada hará que mi padre no me cuente sus cuentos, nada hará que mi madre no me cante canciones. Muy bueno, ¿eh? Contanos, Rubén, desde el momento en que vos empezaste a escribir, ¿no?, al hoy, ¿qué ejes te fueron marcando y seguís teniéndolos? Ahora estoy muy cambiado, lo sé porque estoy escribiendo y por lo que sale me doy cuenta que estoy cambiado, que estoy manejando mucho, trabajando mucho con la ironía, cosa que mi poesía era una poesía romántica en el sentido de tener como padres poetas a Víctor Hugo, a los románticos franceses. ¿Me podés repetirla? Sí, desde que empezaste a escribir hasta el hoy, los ejes, vos me decís, bueno, que fueron cambiando. Sí. Y esa ironía, ¿cuándo empezó a aparecer? La ironía aparece más bien a través de las canciones. Yo cuando tengo que decir que en mi prehistoria, en mis 14 años, escribía como Gagliardi. El criterio de lo bueno en poesía era lo más parecido a Gagliardi es lo mejor. Pero después, bueno, por suerte conocí inmediatamente a Raúl González Tuñón y me enseñó cosas que me fueron enseñanzas para siempre. ¿Cómo qué enseñanzas? Y como el repentinismo. Por ejemplo, a ver, tiene un poema... Tuñón puede hacer una cosa como esta. Llueve en la ciudad, patatín, patatán. Está en un hotel lleno de melancolía, el hotel y él, y lo está diciendo y no va a decir nada más. Sin embargo, de golpe dice: sirve café, Susana, y después dice: yo adoro la blancura de tus manos. O sea, hasta el café es con trampa, es por otras cosas, y además es como que interrumpe el discurso normal del poeta que está desarrollando para hacer diálogos. Eso me enseñó Tuñón, entre otras cosas. Además, el amor a la ciudad, el amor a Buenos Aires. ¿Y qué otros poetas te marcaron? Vos al comienzo hablaste de Lorca y Neruda, ¿no? Sí. Que en tu casa. ¿Cómo te situás vos ante esos dos poetas? El poeta que a mí me marcó más, y no sé por qué, y no sé en dónde, es Víctor Hugo. Es el coloso. Yo soy un poeta de una obra no muy extensa, y Víctor Hugo es el poeta de obra más extensa de la historia de la literatura. Así que entre él y yo nos entendemos. Yo
Estábamos en veredas opuestas, pero yo lo admiré desde que leí Los Miserables a los 14 años. ¿Qué te marcó de él? A ver. Porque no siempre lo que uno lee yo te traduje marca, muy ¿no? bien a uno de los más grandes poemas de Víctor Hugo, lo traduje muy bien. Les voy a decir una estrofa. Sí. De un poema de 32 estrofas. Bueno, empiezo. Booz se había echado después del... Booz es el personaje bíblico, Boaz, que es un viejo rico, dueño de campos con espigas, que a quien le presentan a Ruth, que viene de por ahí, de otra zona de la Mesopotamia, viene escapando con su suegra Noemí. Mataron o murieron los hijos de Noemí, uno de los cuales era marido de Ruth. Y Booz era un justo que era al mismo tiempo el hombre más rico del lugar. Y Booz se acuesta en la tierra y tiene un sueño. Y en él vio un roble Booz que es clavado en su vientre en el azul se hundía. Booz va a ser, Ruth va a ser la mujer que va a portar el hijo de Booz. Dios la pone a Ruth al lado de Booz, que duerme. Booz está durmiendo, respira, se ve la respiración. Víctor Hugo la poetiza, la respiración del viejo de más de 80 años, creo. Y Ruth siente que alguien la empuja hacia Booz. Y él está recostado, respirando y dormido, y tiene el sueño. Y Ruth termina dejándose poseer por Booz, y de allí van a nacer toda la estirpe de los profetas judíos, y llega hasta Cristo. Así que es el momento en que Dios empuja a Ruth para que Ruth sea el vehículo por el cual va a llegar Cristo. Es un poema maravilloso. La verdad es que intenté decir un versito de los 150 que tiene y no me acuerdo. Bueno, pero te marcó. Claro. Además es uno de los más grandes poemas de la literatura universal. Víctor Hugo me marcó con su poesía, con su novela, con sus novelas, con cualquier cosa que escribía. Ese fue el gran poeta. Además, cuando yo lo leía, cuando yo lo empecé a leer, era un poco despreciado, porque era un poeta romántico que expresaba mucho el amor sin límites, que creía en que creía en el progreso. Entonces ciertos sectores de la izquierda lo veían como un progresista, un socialista. Fue el fundador del movimiento socialista francés en 1850 más o menos, Víctor Hugo. La izquierda no lo quería y Víctor Hugo tenía poca prensa por ese lado, pero a mí me encantaba. Víctor Hugo, en ese poema Booz está, hay un cuento de Cortázar que se refiere al poema, por lo menos el título del cuento, pero no me lo voy a acordar, así que sigamos. Bueno, Rubén, ahora vamos a una pausa y escuchemos La Primera Piba y volvemos a charlar. Ya me olvidé de las campañas de Chile y del Alto Perú, de nuestros triunfos contra España en San Clemente del Tuyú. Jamás en la vida me voy a olvidar de la primera piba que me pude enganchar, que tuve entre mis brazos
preguntándome si ella notaba que eran torpes mis abrazos, que haya sido una nena de mamá, una virgencita o una puta es igual. Uno no la olvida ni la olvidará, la primera piba que uno se pudo enganchar. Se me escaparon al galope los recuerdos de la Grisel, y con Manuela y Estercita mi memoria es bastante infiel. Jamás en la vida me voy a olvidar de la primera piba que me pude enganchar. Qué transacción hermosa, corazón, ¿te acordás? Yo di virginidad y ella me dio una rosa. Que ocurra en un telo en que sirvan champán, que se dé en un caño o dentro de un zaguán. Uno no la olvida ni la olvidará, la primera piba que uno se pudo enganchar. Vos que me diste el bautismo del séptimo cielo y de amor, último regalo dejado por Baltasar, Gaspar y Melchor. Jamás en la vida me voy a olvidar de la primera piba que me pude enganchar. Yo me hacía el canchero, pero se desnudó. El miedo me agarró y se acercó ella primero. Por supuesto muchas llegaron después. Sí, pero entre todas las que amé y cabalgué, ella será la última que habré de olvidar, la primera piba que uno se pudo enganchar. Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos con Rubén Reches. Él recién nos estaba hablando de Víctor Hugo, de todo lo que no produce en él, cómo lo marcó y lo marca su poesía. Y bueno, contanos bien. Bueno, ese verso que yo estaba buscando y no quiero dejar de darlo, era está Booz, que también se traduce por Boaz, el viejo, el patriarca que va de quien van a llegar todos los profetas de Israel, y Cristo. Él está en tierra durmiendo, y Víctor Hugo dice: una bondad inmensa del cielo descendía.
Era la hora tranquila en que beben los leones. Está buenísimo. Ese verso, me pasó esto, que quiero cortarlo rápidamente. Sí. Bueno, yo estaba en el año 1982, en febrero, o en enero, estaba en Villa Gesell y fui a una charla que iba a dar Borges. Y Borges lo que propuso hacia el final de la charla era, bueno, ahora ustedes díganme versos en donde les parezca que aparece la poesía de una manera singular y fuerte. Y vamos a analizarlos. Entonces yo pedí proponer un verso y dije, pero este verso está en francés, es un verso de Víctor Hugo. Y Víctor Hugo tiene, es la obra poética más vasta de la literatura universal. Y Borges me dice, debe ser, y me dijo uno, que no era. Y me dijo el segundo, y el segundo era ese, era la hora tranquila en que beben los leones. Así que... Rubén, bueno, ¿qué es para vos la poesía? ¿Qué representa en tu vida? Es una manera de entender el mundo, de decir el mundo, de que el mundo se me diga a mí. Es eso, es mucho. ¿Vos podrías vivir sin ella? Tal vez sí, seguro. Pero no quiero, pero seguramente que sí. Además ahí está, Borges tiene, ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo, sí, hay otras cosas aparte de la poesía. Pero bueno, pero no, si me obligaran, si me apuntaran con un revólver y me dijeran, dejate de escribir poesía y dejate de leer poesía y vas a poder hacer todo lo otro, yo creo que acepto, que reculo y digo, sí, está bien. Contanos bien cómo es un día. ¿Vos escribís todos los días? No, es que yo escribí muy poco en la vida y escribo mucho ahora, digamos que algunas cositas que me hacen pensar en que yo no voy a vivir 100 años más, me llevan a escribir ahora. Sí, estoy escribiendo con ganas de dejar una obra más o menos decorosa en su tamaño. Pero yo pasé mucho tiempo sin escribir o escribiendo canciones. ¿Y por qué? Vas a saber uno. ¿No tenías la necesidad o...? Tuve algunas cuestiones con la vida. Ese es el título de un libro de Umberto Costantini. Tuve cuestiones con la vida. Y bueno, pero espero que de alguna manera esas cuestiones aparezcan enriquecidas en lo que estoy haciendo ahora, porque hoy por ejemplo me levanté a las 5 de la mañana y escribí 2 horas. Eso es bueno, la verdad. Y después que escribís, ¿hay mucho corregir o tendés a dejarlo como salió? No, yo corrijo. Sí, corrijo. Claro, el poema no me es dado inmediatamente y fácilmente, no. También le tengo más miedo al poema que lo que el poema se merece. O sea, cuando me siento veo que no era tan difícil. Además hay poemas que tienen una cerrazón más grande entre los versos y por ende son más difíciles de escribir, y otros que no. En este momento estoy escribiendo poemas cuentos, en donde trato de no pasar al cuento demasiado, pero me doy cuenta que la verdad es que me resulta más fácil escribirlos. Uno con un poema, ¿cómo se puede llegar a, o si se puede llegar a decir, ¿no?, que un poema es bueno o no? Si es un poema de uno, yo creo que uno se da cuenta. ¿Y si uno se va dando cuenta verso por verso? Si yo no considero que lo que estoy escribiendo, el verso que estoy escribiendo, es el que yo necesitaba o el que yo buscaba o el que me parece bueno, ya no lo dejo.
no lo dejo y prefiero no escribir más a escribir un poema que no me convenza. Y con respecto a vos como lector, cuando empezás a leer poesía, ¿qué esperas encontrar en esas lecturas? Digamos, son cosas, mi mujer no va a estar de acuerdo que yo diga esto, pero yo tuve una cuestión neurológica y leo pésimo, leo muy mal, no me puedo impregnar del sentido de las palabras escritas, entonces leo muy poco, me duele mucho, es perder. Yo tengo una biblioteca como toda persona que ama los libros y que ama la lectura, es decir, grande, rica en títulos, están todos los títulos que me hubiera gustado leer y algunos que leí, pero estoy como Tántalo, ¿no? No me acuerdo si Tántalo lo que le pasaba era que no comía, se le caían manzanas y no las podía comer, o agua, no me acuerdo, pero estoy ahí frente a esto. Si, quien quiera cargarme por lo que voy a decir me puede cargar con todo derecho, pero de alguna manera es lo que le pasaba a Borges, que decía: estoy rodeado de los, a partir del momento en que me nombran en la Biblioteca Nacional, estoy rodeado de todo lo que yo quería leer en mi vida y no lo puedo leer. Bueno, a mí por otras razones, porque a mí si me leen en voz alta, yo no, primero que no tengo, no puedo sacar plata de mi bolsillo para pagarle a alguien que me lea en voz alta 5 horas por día, pero además el problema que, digamos, la dificultad de la lectura a mí me resulta, es igual si me leen que si leo. No tengo mucha dificultad en impregnarme del sentido de las palabras escritas. Pero te pasa eso, pero a la vez estás escribiendo más que antes. Sí, no, y sí, trato de hacer lo que puedo, y escribir comprobé que puedo. ¿Cómo ves la poesía argentina ahora en la actualidad? La gente escribe con mucha pasión, hay muchos desniveles, hay gente que escribe muy bien y gente que escribe mal, digamos, que no llegan a tener un nivel en donde parece que apareció la poesía y que uno quiere sentarse a leer ese poema, pero hay una enorme cantidad de gente y va a salir algo bueno, y están saliendo cosas buenas. Hay muy buenos poetas también, muy buenos, serios, que se toman la poesía como norte y como forma de vida. Si yo no lo pude hacer del todo fue por esa cuestión que te digo, pero escribo, así que no es, se me dejó eso para poder pelear en la vida. ¿Y ahora estás por sacar algún nuevo libro? Y estoy haciendo con bastante velocidad y bastante intensidad, estoy escribiendo. Vos sabés cómo es, digamos, si juntás 20 poemas, estoy escribiendo en realidad con un tema en particular. ¿Con qué tema? Los poetas actuales, pero no desde la poesía, sino desde lo sociológico, cómo viven, qué pasa entre los poetas, si hay envidia, si hay amistad, qué pasa con un viejo que quiere mostrarle a los jóvenes que están en una casa, jóvenes poetas llenos de fuerza para triunfar y un poco burlones, y el viejito que quiere mostrarles sus poemas que escribió hace 60 años y los conflictos que hay en ese momento, ese tipo de cosas. Qué bueno, la verdad que muy sobre bueno. Los poetas. Da para otra charla. Como no, sí, seguro. En la próxima vas a venir a hablarnos de los poetas. Ojalá. Bueno, te agradezco mucho, Rubén, que viniste acá a Poetas Argentinos, y este espacio está abierto para cuando quieras volver.
Muchísimas gracias y voy a volver. Bueno, en el día de hoy nos dedicamos a Buenos Aires con un poeta, Rubén Reches. Seguimos entrando en cada casa de todo aquel que escribe, que nos puede abrir sus ventanas y podemos empezar a conocerlos. Poesía de todos y para todos. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el